esta toma de posesión de Donald Trump, que en estos momentos, bueno, ya estamos como a unos 8 o 10 minutos de que inicie el protocolo, esta ceremonia en la cual pues Donald Trump asume su segundo encargo después de un periodo de 4 años de Joe Biden. Pues recordar un poco la circunstancia que enfrenta México con estos amagos o estas amenazas directas hacia nuestro país, una deportación masiva de migrantes hacia México sin importar la nacionalidad. Ya la respuesta fue solo se recibirían a los mexicanos, a las mexicanas, toda vez que imagínense ustedes que envíen a todos los migrantes y por supuesto que tenemos una visión humanitaria, pero también México tiene que ver por su propia circunstancia, por el tema de la estabilidad social, de la estabilidad económica, y la llegada masiva de personas, pues evidentemente pondría en aprietos esta circunstancia, sobre todo por el tema de servicios, el tema de alimentos, el tema del colapso, posible colapso de la infraestructura que se tiene y que no estamos preparados para una llegada tan masiva en un corto periodo. En segundo punto, pues esta declaratoria o posible declaratoria de los cárteles del narcotráfico, al menos 9 de ellos como grupos terroristas, y lo que implica, entre otras cosas, que Estados Unidos pretenda imponernos sus leyes como si tuviera extraterritorialidad, es decir, como si tuviera la legitimidad de gobernar o de decidir cómo se actúa frente a estos grupos del crimen organizado, y también como si no tuviera responsabilidad respecto del tráfico de armas, lo cual pues metería muchísima atención a la relación bilateral y por supuesto lo que toca al tema de la soberanía y la independencia de este país. Y en tercer punto, pues el tema de los aranceles, se corre el riesgo de esta guerra arancelaria. Ya anunció, o por lo menos en su discurso, que buscaría imponer aranceles universales a México y Canadá. Lo que nos importa es el caso mexicano, por supuesto, del 25%. Ya se dijo en la propia conferencia de la presidenta en otro momento que eso impactaría de inmediato en la industria estadounidense, pues sobre todo en las armadoras de automóviles, pero bueno, veremos si esto se materializa en las próximas semanas. Aníbal, pues parte del escenario que tenemos enfrente con la llegada de Donald Trump. Así es, y esta parte que mencionas sobre la extraterritorialidad de esta aplicación de las leyes en Estados Unidos es algo relevante porque el mundo desde hace bastantes siglos ha aplicado distintas sanciones económicas, han ido evolucionando, se han hecho cada vez más complejas, y en el caso particular de Estados Unidos, desde que entró Donald Trump en 2017, este tipo de aplicación de sanciones económicas, de hacer que las leyes hechas en Estados Unidos para el territorio estadounidense tengan también validez en otro tipo de países, es lo que se empezó a aplicar de una forma cada vez más abundante en distintos aspectos, lo que tiene que ver con netamente la parte comercial. Desde el 2017 empezamos a ver esta guerra comercial con China particularmente, y en el caso de Biden la continuó. De hecho, meses antes de salir el día de hoy de la administración pública de esta presidencia de Joe Biden, le puso más aranceles a productos que provienen de China, y fue una política que muestra las distintas continuidades que hay entre gobiernos demócratas y gobiernos republicanos. Las sanciones económicas también, que fueron parte del sello de Joe Biden, pues empezaron con el conflicto con China, que continuaba desde Donald Trump, pero después también fue a partir del conflicto ahí sí bélico en Ucrania con Rusia, y empezaron una serie de sanciones también. En el caso de América Latina, desde el 2015, 2014, desde que estaba Barack Obama, se intentaron y se hicieron varios esfuerzos para poner sanciones económicas a varios países. En ese caso en particular de Obama, empezaron una serie de sanciones hacia Venezuela,
que mantuvo Donald Trump, que mantuvo Biden y que ahora veremos cómo se maneja esta nueva administración de Donald Trump porque el escenario cambió. Eso es parte también de lo que está en contexto ahora que asume Donald Trump y también lo que mencionaba en la conferencia matutina el secretario de Relaciones Exteriores, lo que toca al tema migratorio es parte también de algo que no solamente atañe a México, es parte también de los distintos problemas que son ya de carácter regional y por eso, Nancy, este concepto de la responsabilidad compartida, que no solamente es México y Estados Unidos, sino también son los países de Centroamérica y también algunos de Sudamérica. Pues sí, veremos cómo va caminando este tema. Por lo pronto vamos a recuperar las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de ayer manda un mensaje muy claro a Donald Trump y le dice que México es un país soberano, es un país independiente con muchísima dignidad. Señala la primera mandataria mexicana que no somos colonia de nadie. Vamos a escucharlo. Consulados ya tienen más abogados para apoyarles, que hablen al teléfono de los consulados porque van a estar apoyándolos frente a cualquier cosa. Y si deciden regresar a México o vienen a México, aquí son bien recibidos, con los brazos abiertos. Aquí abrazamos a los mexicanos y a las mexicanas. Pero de todas maneras, no podría funcionar la economía de Estados Unidos sin nuestros paisanos y nuestras paisanas. Por eso sabemos que allá no solo los vamos a proteger, sino que saben también el gobierno de Estados Unidos que no podría avanzar su economía si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que viven del otro lado. Así es la verdad. Cuando estuvo el presidente López Obrador, llegó un buen entendimiento con el presidente Trump. Y por eso yo pienso que vamos a llegar a un buen entendimiento, que nos vamos a entender, siempre el diálogo ayuda. Pero de todas maneras, que se oiga bien, que se oiga legio, México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Y siempre vamos a defender al pueblo de México, a la nación y a nuestra patria, porque somos grandes. México es grande por las civilizaciones que dieron origen a nuestro país. El peso de la historia que tiene México y sobre todo relacionado a Estados Unidos, las distintas injerencias, las invasiones también que hizo y el robo del territorio que hizo Estados Unidos a el país, a este país, a México, que ha tenido bastantes luchas, que el pueblo también ha tenido bastantes luchas por la soberanía, por la independencia y ahora por la democracia, que eso es algo de lo que está en el fondo también de estas distintas transformaciones que se han llevado a cabo en los últimos 6, 7 años, por lo menos desde que asumió el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El tema migratorio es algo fundamental ahora que viene Donald Trump, lo decía mi compañera Nancy Flores, es algo sustancial y estamos en vísperas de que este tipo de política antimigratoria se concrete ahora con Donald Trump. Solamente para darle algunos datos a la audiencia, el censo de Estados Unidos en 2023 identificó que hay 65 millones de personas identificadas como hispanas, el 58.3% son de origen mexicano. ¿Cuál es el tema al final y el fondo, la sustancia de este tipo de política y lo que sustenta este tipo de aspectos de ir en contra de la migración? El crecimiento poblacional que tienen los hispanos en Estados Unidos. En este mismo año, en 2023, se reportó desde el censo de Estados Unidos que la población incrementó en Estados Unidos y ese incremento de la población, el 71% fue gracias a los hispanos. Estamos ante un fenómeno que ha ido creciendo en las últimas décadas, por lo menos desde la década de los 70 en adelante, y también está detrás de este tipo de aspectos de ir en contra de la migración. No solamente es la parte que tiene que ver con que llegue una administración republicana que tenga todas estas características misóginas, racistas, ¿no? En contra de los distintos grupos raciales que hay en Estados Unidos, sino lo que les importa es justamente detener este aumento del crecimiento de la población hispana en Estados Unidos. Y estamos viendo ahora en pantalla, ya está tomando posesión Donald Trump
como el presidente número 47 de Estados Unidos está ahora juramentando y están allí su esposa, está también el que va a ser su vicepresidente y está también del otro lado Kamala Harris, la vicepresidenta, y Joe Biden, y también en el fondo se alcanza a ver a Bill Clinton. Estaban varios de los expresidentes de Estados Unidos, desde Bill Clinton, George Bush hijo, y está también Barack Obama. Y bueno, Nancy, se concreta esta presidencia ya número 47 de Estados Unidos. Así es, llega Donald Trump, ya se oficializa con este juramento la presidencia de este político republicano de derecha, por supuesto, aliado de la oligarquía. Y bueno, ahí veíamos el saludo final entre Trump y Biden, quien entrega la presidencia de Estados Unidos. Uno de los principales reclamos de los estadounidenses que votaron por Trump, pues es que se recupere la economía estadounidense. Ven como un tema el hecho de que Estados Unidos haya perdido terreno en el ámbito económico, y es lo que más esperan de esta presidencia de Donald Trump. Es decir, esta frase de hagamos nuevamente grande a América, como si todo el continente fuera de Estados Unidos, pero en fin, esa es otra discusión, pues tiene que ver sobre todo con el ámbito del dinero, con el ámbito económico. La gente espera que haya, según su punto de vista, trabajo para los estadounidenses bien remunerado, y no observan que parte de las amenazas es contra la propia economía de Estados Unidos, porque muchos de las labores que se están ahora invisibilizando, pues las hacen los migrantes, las migrantes de todo el continente americano, de Centroamérica, de Sudamérica, del propio Caribe, y por supuesto también los mexicanos y las mexicanas. Así se materializa ya este mandato, el segundo de Donald Trump. Se esperan pues estas políticas racistas, estas políticas discriminatorias, y entre ellas por supuesto todo el tema contra la migración. Él ha dicho que va a acabar con la invasión de los migrantes, pues como si se tratara de un asunto totalmente negativo, cuando en realidad ha sido muy positivo para la economía estadounidense. Pues veremos cómo va arrancando este segundo mandato de Trump. Así es, parte, yo creo, o digamos, en el fondo este tipo de aspectos nos da cuenta de que Estados Unidos es un estado corporativo, es un estado oligárquico, y que incluso la palabra y el concepto de oligarquía podría quedar corto para ejemplificar o para darle luz a los distintos procesos que hay detrás de lo que implica Estados Unidos, el peso, a pesar de que lo haya perdido, el peso relevante e importante en la economía, pues sigue siendo la hegemonía más relevante desde 1945 hasta la fecha, aunque ha ido disminuyendo su poder. Es un proceso todavía bastante largo, pero es un estado corporativo, y lo veíamos incluso en la toma de protesta del día de hoy. Estaban Elon Musk, este empresario que ahora va a formar parte del gobierno de Estados Unidos. Estaba también ahí el CEO de Amazon, Jeff Bezos, y también nos habla de cómo se conformó y cómo está conformado el Estado de Estados Unidos, los distintos grupos empresariales a los cuales está ligado, y ahora incluso el dueño de Meta, también ya más cercano a Donald Trump. Eso es una diferencia con respecto a lo que fue en su inicio, porque es importante recordar que en aquel entonces se enfrentó Donald Trump a los dueños de las grandes empresas de este tipo de empresas en ese entonces, Facebook, y también de Google. Incluso llegó hasta las demandas Donald Trump. Así es, pues también Mark Zuckerberg ahí pues involucrado en este nuevo mandato, si bien no con un cargo público, sí con una cercanía directa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a presentarles ahora la entrevista que sostuvimos con el doctor en estudios políticos y maestro en estudios de relaciones internacionales, Armando Basurto Salazar. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Su trabajo incluye exploraciones de las interacciones entre teoría política y política internacional, con énfasis
énfasis en la política estadounidense y también estudios sobre ciudadanía activa. Vamos a escuchar lo que nos comenta acerca de las 3 amenazas de Donald Trump a México. Estamos con el doctor Armando Basurto, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para hablar justamente de esta toma de protesta de Donald Trump este 20 de enero de 2025. Y justo preguntarle, doctor, aprovechando pues toda su, digamos, su análisis, su experiencia en la revisión de la relación México-Estados Unidos, preguntarle cómo llega México a esta segunda toma de protesta o de posesión de parte del republicano Donald Trump, entendiendo pues que México ha cambiado en los últimos años, no es el mismo México de la vez anterior, y también entendiendo que pues parte de lo que se ha dicho es que no se permitiría una relación que no sea benéfica para ambas partes, pero también que no sea respetuosa de nuestra soberanía nacional. Doctor, si pudiéramos comenzar con esto, bienvenido, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. La relación va a comenzar ya inmediatamente el próximo lunes, eh, con mucha expectativa. Como la administración del señor Trump va a ser, igual que la vez anterior, una administración errática y mucho de ocurrencias, el gobierno mexicano va a tener que estar respondiendo casi día con día a lo que se le presente como política exterior del señor Trump hacia nuestro país. ¿Cómo va a ser la relación? Me parece que el señor Trump va a medir fuerzas desde el principio, va a ver cuál es el tipo de respuesta que recibe desde la embajada, de la secretaría y de la presidencia directamente, a las formas en las que él quiera establecer la relación, ¿no? Los que hemos leído los textos del señor Trump sobre negociación, sabemos que le gusta establecer una negociación en posición de fuerza, y no le interesa mucho, digamos, guiarse por las normas y las reglas. Entonces eso no es lo que habría que esperar en este caso. Me parece que el gobierno mexicano lo sabe, lo entiende. En 2017 no había experiencia, entonces el gobierno del señor Peña Nieto reaccionó como creía que podía reaccionar, y estableciendo una línea directa con el aún candidato, ¿no? Y ahora me parece que el gobierno de la señora Sheinbaum tiene como referencia la experiencia del ex canciller Marcelo Ebrard, quien está ahora como secretario de Economía. No quiero decir, no tiene que ver el que haya sido la mejor forma de llevar a cabo la relación o no, la que llevó el canciller, eso sería un análisis diferente, pero nadie tiene más experiencia de ese tipo de relación tú a tú con el señor Trump. Entonces, si alguien está de referencia en el gobierno actual y que les puede decir así sí, así no, eviten ese tipo de palabras, ese tipo de encuentros, desencuentros. A él le gusta este tipo de aproximación. Me parece que es él, y esa es la pequeña ventaja que se tiene hoy día. ¿Va a ser complicado? Sí, desde el primer día va a ser complicado, especialmente el tema de migración. Y justo, bueno, no necesariamente en el tema de migración, sino en el tema de seguridad, teniendo en cuenta que en el sexenio del presidente López Obrador, pues se dio casi un rompimiento con las agencias. 14 agencias estadounidenses salieron de nuestro país y se renegoció la forma en cómo tenían que operar en México, pues teniendo en cuenta estos antecedentes donde se marca un antes y un después del periodo anterior, o sea, el periodo neoliberal y el periodo que encabezó el presidente López Obrador, al menos en el tema de las agencias y su participación en nuestro país, se renegocia a partir de una nueva legislación. ¿Qué podríamos esperar con este nuevo escenario? Porque es un escenario que tampoco se parece ya al de 2017. En ese caso sí, tiene razón, ya no se parece, pero yo creo que lo que va a haber es una tendencia a la renegociación de la participación de las diferentes agencias de seguridad estadounidenses y de inteligencia. Lo escuchábamos en voz del
todavía senador Marco Rubio, el día de ayer, su intención de cooperar con México, que pasa por esta idea de que los grupos criminales de México son o parecen ser terroristas y había que atacarlos como terroristas. Sin embargo, dijo que él estaba dispuesto a buscar una relación de cooperación, ¿no? Y esa relación de cooperación tiene que ver con que ellos quieren poner, digamos, ciertas condiciones sobre la forma en que se lleva a cabo la seguridad y se puede cooperar en términos de seguridad. Y yo creo que ahí, sin ceder soberanía, habrá que ceder o negociar buenas maneras de negociar, de interactuar sin perder la autonomía del Estado mexicano, ¿no? Hay muchos estados alrededor del mundo que cooperan con seguridad y eso no significa hacer pérdida de seguridad, de soberanía, perdón, pero sí hay que encontrar un punto medio con el que esté, digamos, a gusto el gobierno mexicano y la señora presidenta. No, me parece que ella tiene más o menos claro cómo lo están haciendo. Me parece que no ha habido una perfecta coordinación con el gobierno actual, la salida saliente de Joe Biden, pero me parece que una buena presentación de lo que quieren hacer ahora con la seguridad ciudadana, ¿no? Especialmente dirigida a toda la estructura de seguridad por el señor Harfush, puede dar sentido y eje a la posibilidad a la forma de cooperación futura con los Estados Unidos. Esta cooperación o este cambio en la cooperación con las agencias finalmente no pasaría por dejarlas operar a diestra y siniestra. Se lo pregunto justo porque ese fue el planteamiento al momento de su salida de México y después de su reingreso, ¿no? Poco a poco se fueron autorizando agentes, por ejemplo, de la DEA, la CIA, etcétera. Pero al final existe pues esta nueva legislación y también esta idea de defender nuestra soberanía. ¿En qué términos tendría que ser entonces esta operación de las agencias en nuestro país? Es un tema complicado porque originalmente era muy cerrada la información sobre cómo se operaba, ¿no? Eh, pero parecía, por lo menos desde el año 2000, parecía que había una idea de cómo se opera, cómo operaban estas agencias, y había coordinación con el gobierno mexicano. Que la posición del gobierno del señor López Obrador haya sido así no me gusta y lo vamos a cambiar y vamos a sacar la idea de cómo está, pues una posición política, y se puede criticar o no, pero me parece que ahí fue donde se cambia y se pide que los agentes salgan para, digamos, renegociar la forma en cómo pueden volver a participar. La forma en cómo hay que seguirlo haciendo es que las agencias estadounidenses que intenten o que tengan pensado o participar en la coordinación de seguridad entre los dos países necesitan ser coordinadas desde México, aceptar cierta coordinación desde México. Eso es muy importante porque si no sucede lo que sucedió con el Mayo Zambada, es decir, esta exaltación soberanista de decir yo no voy a cooperar, ¿no? Y entonces cuando no cooperas, lo que pasa es que se llevan al Mayo Zambada y no te avisan. Entonces tú crees que lo puedes contener todo soberanamente, pero no se puede. Tienes que coordinarte y por eso hay que cooperar, porque cuando no cooperas y no abres espacios para esta coordinación, el país que tiene más capacidad, pues participa de formas o hace uso de formas, digamos, poco formales, digamos, poco institucionales para operar, como acabaron haciendo con esta salida. Entonces, lo que tiene que entender el gobierno mexicano es que en vez de retirarse, lo que tiene es que allanar un camino y tratar de invitar a las agencias estadounidenses a seguir el camino, ¿no? Para tener la mejor relación posible en términos de seguridad. Bueno, yo no lo llamaría como un tema poco formal, fue en realidad una violación clara a nuestra soberanía mexicana. También en el contexto de que ya mencionaba de este secuestro del Mayo Zambada, porque al final fue eso, un secuestro donde pues la hipótesis principal es que participaron
agentes de la DEA en nuestro país sin avisar a México, pues preguntarle sobre este contexto, sobre todo porque marcó los primeros meses del actuar de la actual administración de la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que una de sus primeras acciones fue acotar definitivamente la labor de Ken Salazar, el embajador estadounidense, al indicar públicamente, porque esto además lo anunció en una conferencia, que no podía comunicarse directamente con secretarios de Estado o con funcionarios si no era con intermediación del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. En ese sentido, pues la presidenta mostró también, si bien no continuó con esta pausa en la relación con la Embajada de Estados Unidos en México, sí de acotar la participación de Ken Salazar. ¿Qué nos diría digamos, esta posición de la presidenta en los primeros meses? Igual muchos pueden decir, bueno, es que Biden ya iba de salida. Sí, pero al final Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos con un presidente a principios de su mandato o al final de su mandato. Sí, pero yo nada más quisiera contar una cosa. Incluso el gobierno mexicano tiene desinformación sobre la operación, ¿sí? Y me parece que las consecuencias han sido las correctas en términos de poner una pausa en la relación. La hizo el presidente López Obrador y me parece que lo hizo correcto, pero especialmente porque Ken Salazar tenía incluso, digamos, acceso de picaporte con el propio presidente, no nada más con no nada más con los secretarios. De hecho, yo creo que establecieron una relación personal entre ellos y a mi parecer, precisamente por esa relación personal y por lo que había pasado en la DEA, no solamente en México, sino que en Estados Unidos también hay unas investigaciones abiertas sobre posible corrupción dentro de la DEA. Me parece que ni siquiera la DEA participa en esa operación. Es una operación llevada en otros niveles que no sé si alguna vez vamos a ver, porque seguramente está no solamente secreta, sino que además está por fuera de canales públicos y establecidos. Efectivamente se puede considerar como una violación, pero no sabemos si la violación en dónde sucede. No sabemos quién era la tripulación del avión, por ejemplo. Entonces, todavía esto está cerrado. Lo que es cierto es que me parece que lo que hace el gobierno mexicano en las dos fases, el gobierno de López Obrador y después en el de Sheinbaum, es la forma correcta de hacerlo. Pero si el gobierno mexicano hubiera sentido que fuera una violación tajante de la soberanía, hubieran dicho al señor Ken Salazar que se retirara a su casa y que mandaran a otro embajador, y no lo hicieron. Entonces, también yo creo que el gobierno mexicano sabe que el señor Ken Salazar no sabía, porque teniendo la relación cercana con López Obrador, se podía haber filtrado qué iba a pasar, y yo creo que al señor Ken Salazar lo sacaron del círculo también. Entonces, es un caso muy, muy complicado, pero de nuevo, tiene que ver con, con la falta de, digamos, de vías formales de cooperación. Yo creo que si las establece este gobierno de buena manera con el señor Trump y todas las agencias, tanto la agencia, especialmente con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia estadounidenses, me parece que puede haber manera de evitar que este tipo de casos sucedan, ¿no? Ese tipo pues, de llevarse gente nada más porque sí, ¿es cierto? O de intentar usar fuerza armada en nuestro territorio, ¿no? Entonces, poner las reglas claras desde el principio, siempre lo vamos a tener que hacer tratando de verle al gobierno estadounidense que le conviene también a ellos hacerlo, no nada más porque es la defensa de nuestra soberanía, sino porque es la mejor manera de hacerlo para ellos también. Y me parece que se puede llevar una buena relación. Yo creo que la presidenta ha mostrado una forma inteligente, clara, firme, ¿no? De lidiar, de cómo va a lidiar con el señor Trump. El señor Trump tiende a ser un poco misógino, entonces no sé si eso va a cambiar a la hora del tete a tete, pero me parece que el gobierno mexicano hasta ahora va por buen camino. El problema es que no podemos saber, podemos ir bien hoy y la próxima semana al señor Trump se le ocurre alguna cosa y habrá que responder de manera pausada, clara, sin aventurarse mucho, y para reducir los daños que pueda generar, porque el señor Trump viene con la espada desenvainada. Justo sobre esto último, nos decía al inicio de esta conversación, doctor, que
pues va a ser una relación complicada, o sea, hay una relación prácticamente de día a día para ver qué ocurrencia se le ocurre a la administración Trump. En ese sentido, preguntarle sobre esta amenaza que ha lanzado, aunque con sus matices, por supuesto, por esta declaración que hizo ayer el futuro secretario de Estado estadounidense, de que se declararían a los cárteles mexicanos como grupos terroristas o que promueven el terrorismo, pues sobre todo porque esto abriría la puerta a muchas circunstancias, entre ellas, pues la intervención armada, ¿no? Todos sabemos que cuando se declara a grupos específicos como terroristas, lo que hace Estados Unidos es, pues, plantear como si tuviera leyes extraterritoriales donde, pues, se convierte en el gobierno del mundo y decide, pues, atacar directamente con sus recursos militares armados o incluso a través de estas contratistas militares. En ese sentido, preguntarle qué pues tan cercana está esa posibilidad, teniendo en cuenta también esto de las ocurrencias, o sea que quizás solo es una amenaza en el contexto de lo electoral, en el contexto, una vez pasada la elección, pues también pues sentirse nuevamente integrado a la presidencia, o más bien ya presidente electo, o si se podría materializar y eso qué implicación tendría para México. Sí, sí se podría materializar, ¿no? No es imposible que suceda. Yo creo que no es tan probable que suceda. Yo creo que hay formas de evitarlo. La primera es establecer un diálogo inmediato con el gobierno entrante el mismo lunes o martes, en donde se le plantea al señor Trump lo que se ha hecho durante los primeros 100 días y cómo se planea seguir avanzando en eso que más les importa a ellos, que es el trasiego de fentanilo, ¿no? Y el problema de el crimen organizado armado en México, y decirle que el gobierno mexicano haciendo lo posible, como lo están haciendo, diciendo ustedes tienen que hacer su parte, porque las armas, gran mayoría vienen de su territorio, entonces necesitamos que ustedes nos ayuden, ¿no? Si ustedes son peligrosos es porque ustedes los están armando, pues ayúdenos a detener ese armamento antes de que pase. Y por el otro lado, al interior de los Estados Unidos, tiene que pasar algo muy importante para, eh, para justificar esa acción. Es decir, tiene que haber una crisis hacia el interior de los Estados Unidos para querer cambiar la narrativa y hablar de terroristas, de los terroristas en México. Lo primero que hay que hacer el gobierno mexicano es no hablar de ninguna forma de terror generado por el que me pasó que escuché a un par de personas, de comunicadores el día de ayer hablar del terror que generan estos grupos armados en México. Es mala idea usar la palabra terror. En este caso es complicado porque puede generar este tipo de discursos, abrir espacios de este tipo de discursos en los Estados Unidos. Entonces, lo primero es desde México nunca hablar que son actos de terrorismo, que es lo que se ha hecho durante la mayoría de los gobiernos. Establecer la mayor coordinación posible, explicarles que los costos pueden ser altos en la relación nuestra y también hacer los costos altos hacia el interior. Es decir, qué tan costoso sería que ellos usaran su estructura militar en contra de México. Yo no creo que invadieran México. Sería igual de preocupante, pero no será lo mismo que realizaran ejecuciones extrajudiciales con drones, por ejemplo, que se hizo hace mucho tiempo, se ha hecho de manera distinta, lo hizo el señor Trump, lo hizo de manera sistemática el señor Obama. Eso es lo que podría pasar y lo que tiene que evitar el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, genera una narrativa desde México que no eche leña al fuego en los Estados Unidos, me parece que es lo más importante. Y la otra es trabajar desde la Embajada Mexicana en el Congreso estadounidense para explicar por qué sería mala idea declarar como terroristas a estos grupos. Insistir en eso. Esto requiere un tipo de diplomacia de ese nivel, de nivel legislativo, dirigido desde la Embajada, y yo creo que ahí va a estar la clave para que no suceda nada de esto. Claro, además porque ante un escenario de esa naturaleza, pues ¿cuál sería la respuesta correcta? O sea, ¿qué tendría o cómo tendría que actuar el gobierno de México ante una circunstancia así, sea con drones o sea con personal armado? Pues no hay una manera en que esto no vaya escalando, ¿no? Eh,
el problema es que en ese momento habría que pensar si vale la pena, primero si vale la pena y dos si tenemos capacidad de escalarlo. Y si no, lo que vamos a ver es un intento permanente de tratar de desescalarlo una vez que comience. Entonces, antes de que comience la acción, lo que hay que hacer es desescalar la narrativa. Y entonces, ese es el trabajo más importante que tienen que realizar hoy el gobierno mexicano en la embajada con los legisladores, porque el gobierno del señor Trump tiene 53 senadores republicanos, ¿sí? Y los tiene todos que alinear en la idea de que es necesario utilizar las Fuerzas Armadas. Entonces, basta con que 4, 5 de esos senadores sean convencidos de que no es la mejor manera para que no tengan mayoría suficiente para utilizarlo. Entonces, por eso hay que trabajar a ese nivel. Hay senadores de derecha extrema que no van a ser convencidos de otra forma, pero hay republicanos más moderados con los que hay que establecer relación directa y platicar para convencerlos de que el terrorismo en México no, o sea, el crimen organizado en México no es del tipo terrorista, porque no tiene objetivos políticos. Claro, doctor. Nos decía también al inicio de esta conversación que uno de los temas más complejos es el de la migración. Ahí, ¿qué podríamos esperar? Porque el amago es la deportación masiva de migrantes indocumentados. El caso es que México ha Claro. dicho solo se recibirían mexicanos, no se recibirían de otras nacionalidades, y eso lo que implicaría pues es un despliegue militar para evitar que entren de otras nacionalidades a nuestro país, un despliegue en la frontera, pues como un poco de control, no de otra cosa, pero finalmente sería un despliegue militar. ¿Qué posibilidad hay? Yo sé que me va a decir igual que con el tema de los cárteles, que claro, hay una posibilidad porque ya se dijo que es un gobierno que va a estar un poco errático, un poco de ocurrencia y un poco también de amenaza. Entonces, ¿qué escenario se puede vislumbrar en ese sentido o cómo trabajar también desde el punto de vista diplomático? Ese es el tema más complicado y diplomáticamente también es el más complicado, porque ahí es muy difícil cambiar la narrativa eh, y el peso que tienen los estados que tienen gobiernos republicanos dentro de la narrativa trumpista es importante. Entonces, va a haber desde el día lunes, va a empezar las deportaciones, entre ellas de muchos mexicanos que están de manera irregular en los Estados Unidos, no importa si hayan cometido un crimen ya fuera grave o pasarse un alto, van a usar cualquier pretexto para su expulsión y lo van a hacer. La idea del gobierno mexicano es, yo tengo la obligación de recibir a mis connacionales y tú los expulsas, eso está bien, pero yo no tengo la obligación de recibir a otros, ¿no? Ahí es en donde la migración se vuelve un poco una moneda de cambio que no nos gusta, pero por desgracia frente a la presión puede ser. Es decir, frente a la presión puede decir, bueno, ¿sabes qué? Te voy a aceptar a los venezolanos, pero no me presiones en este tema, en este tema o en este tema. O no aparezca nada del terrorismo, yo te puedo aceptar la migración de venezolanos y entonces me encargo de los venezolanos que me quieran hacer llegar, porque es difícil frente a la relación que está rota con el gobierno de Maduro, que los lleve X y. Estoy especulando, por supuesto, pero ahí es en donde la aceptación de otros migrantes, de otros expulsados, podría volverse clave en las negociaciones. De todos modos, el problema en México, como en casi todo el mundo, es que no hay suficientes recursos para lidiar de manera, eh, digamos, de la manera más de la mejor manera a la cantidad de gente que puede ser expulsada de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hacérselas complicadas a los estadounidenses en general, al gobierno estadounidense sería regresados hasta su país. Yo no voy a aceptar a ninguno, ¿no? Pero eso nos pone en una posición contraria, es decir, no de amigos, sino de enemigos del señor Trump. Entonces, hay que encontrar en dónde sí y en dónde sí no se puede negociar. Ahí sí, por la narrativa ya no lo vamos a poder cambiar. Es importante tener en cuenta que lo que decía yo de que el gobierno del señor Trump tiene 53 senadores, también tiene pocos representantes. Hay mucha gente que habla de que tuvo un gran triunfo electoral el año pasado. No fue así. En 2016 el Partido Republicano ganó 241 curules en la Cámara de Representantes. Hoy solamente tienen
220, sí, me parece que 220, 224, quiere decir que no tiene una gran mayoría y es muy probable que el Partido Republicano, muy, muy probable que lo pierdan en las elecciones intermedias de 2026. Y siendo así, entonces lo que va a hacer el gobierno del señor Trump es apresurar, por ejemplo, la expulsión de migrantes todo lo posible durante los primeros 2 años, porque si no se le acaban los recursos. La Cámara de Representantes los frena, como pasó la vez pasada, en su decisión pasada con el muro. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta que frente a esa prisa, el gobierno del señor Trump nos va a presionar a nosotros y a todos los países para que recibamos a los connacionales repatriados. Y habrá que negociar otra vez día con día, dependiendo de la cantidad de gente que es capturada y demás. Claro, doctor, pues importante también observar que esto es demasiado complejo y que por supuesto nos metería en una situación pues también complicada, ¿no? Porque recibir migrantes también significa tener la infraestructura necesaria para estas personas que actualmente no habitan en nuestro país, tener fuentes de trabajo, que tengan también acceso a Okay. al sistema sanitario, en fin, todo esto es un cúmulo de requerimientos en ese sentido que la presidenta hoy decía que tiene un plan. Pero ¿cómo se tendría que materializar el plan para recibir masivamente a estos migrantes si es que desde el día 1, es decir, desde el 20 de enero, se empieza a aplicar o a materializar esta amenaza de la deportación masiva? Claro, el sexenio pasado se estableció una comisión multisecretarial que incluía a la Secretaría de Educación, a la de Trabajo, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores encontrar la mejor manera de recibir a estos posibles expatriados. Es un poco un dilema porque la migración no pasa por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino por la de Gobernación, pero la migración de regreso pasa por las relaciones exteriores. Entonces, lo que hay que hacer es ampliar las capacidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores para lidiar con el tema de migración, también porque es un tema importante de negociación. Se va a volver un tema aún mayor, ya no fue, pero más mayor de términos de negociación de política exterior. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores necesita mayor capacidad de lidiar con eso. Y la otra es una gran coordinación con este tipo de secretarías, como la de Trabajo, Educación, porque requiere ofrecer condiciones laborales, pero también condiciones para educación, para que sean jóvenes que estén estudiando o quienes necesiten, digamos, que sean reconocidos sus estudios en los Estados Unidos, en México, si quieres hacerlo muy rápido para que puedan integrarse educativa o laboralmente en México. Entonces, eso va a tener que volverse a hacer. Yo creo que una comisión igual va a ser, sería muy útil para hacerlo. Así es. Claro, doctor. Y finalmente me gustaría preguntarle sobre otra amenaza que nos ha lanzado Donald Trump como presidente electo, y que tiene que ver con los aranceles. O sea, no solo es que se va a renegociar el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, y también pues con estos amagos, ¿no? De decir que México y Canadá le deben mucho a Estados Unidos, sino ya un planteamiento de imponer aranceles universales del 25% tanto a México como a Canadá. Por supuesto, nos importa el caso mexicano. ¿Qué tanto se podría llegar a un escenario de esa naturaleza, teniendo en cuenta que somos el principal socio, pues, de ese país y que como lo explicó en su momento el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues un arancel o aranceles de este tipo, pues de inmediato afectarían ciertas industrias, el caso particular de las automotrices, ¿no? Que son estadounidenses. Entonces, ¿qué tanto se podría materializar esto o cómo observa este punto? Se puede materializar inmediatamente. El señor Trump insiste en ese tipo eh, de uso ofensivo del mercado estadounidense, ¿sí? Y va a ser muy difícil sacarle de la idea. Y al parecer, mientras más nos acercamos a su segunda toma de posesión, más se sigue con esta idea de recibir dinero, como si fuera dinero de estos de país, como si México sacara de la bolsa un dinero y él lo pudiera poner en un tipo de SAT
especial para el exterior. No funciona así porque cada vez que haces eso, lo que haces es quien lo acaba pagando es el consumidor en Estados Unidos con el incremento de precio de lo que tú estás, de lo que tú estás indexando ahí. Entonces no funciona como tal. Yo creo que una de las mejores maneras para evitar que esto suceda, bueno, yo creo que va a suceder y hay que contraatacar. Y lo primero es decir que nosotros vamos a establecer aranceles también como respuesta, pero la otra es generar una narrativa, no ni siquiera del gobierno mexicano. El gobierno mexicano se tiene que poner de acuerdo eh, con las grandes compañías estadounidenses que se benefician del TEMEC para que ellas hagan algo dentro de Estados Unidos, para que haya una narrativa generalizada de si tú vas al mercado y sale más caro, es es por los aranceles. Y cuando eso suceda, el señor Trump va a tener que echar reversa a los aranceles de la manera en cómo la propone, porque la forma en que lo propone es una forma simplona que no entiende cómo funciona la economía internacional, básicamente, ¿no? Entonces, no solamente sabemos que si pone aranceles va a aumentar el precio de ese bien en los Estados Unidos. Necesitamos alguien que genere una narrativa, que lleve a cabo una narrativa en Estados Unidos diciendo si sale más caro es por los aranceles del señor Trump, ¿no? Y esa va a ser nuestra mejor defensa. En realidad necesitamos al público estadounidense de nuestro lado porque ellos van a tener que pagar los altos costos. Nosotros vamos a pagar los costos efectivamente en términos productivos porque en 1, 2, 3 meses tal vez vamos a tener un frenón, pero ya quiero ver al señor Trump justo antes del Super Bowl ponerle aranceles al aguacate, ¿no? Yo creo que el impacto va a ser más o menos inmediato. Claro. Doctor, pues un comentario final para cerrar esta entrevista que le agradezco mucho estos minutos de reflexión. Pues nada, que me parece que hay que evitar hacer algunas cosas en México para mejorar nuestra relación con los Estados Unidos, con el gobierno el próximo gobierno de Donald Trump. Y eh, eh, uno es evitar toda relación de los grupos armados o de crimen organizado en México con terrorismo, ¿no? La otra es evitar un una posición de confrontación. Lo que hay que hacer es, lo ha hecho un par de veces la doctora Sheinbaum, de decir, esto es un asunto de interés público, ¿no? Entonces, platiquémoslo, como hacemos. Efectivamente, cuando decimos que una relación no es de suma cero, puede ser para que ganen las dos partes. Eso no quiere decir que ganen la misma cantidad. Estados Unidos es una superpotencia, nosotros no, pero nosotros tenemos que asumir que podemos ganar algo, aunque los Estados Unidos se ganen más, pero frente al nivel de capacidad destructiva que tiene el presidente Trump, hay que negociar las mejores condiciones posibles, ¿no? Para mantenerlo. Y la otra es mantener una buena relación, tanto como sea posible, con los canadienses, porque los canadienses, especialmente el grupo conservador, tiene una cantidad importante de miembros que creen que México es un lastre dentro del TEMEC, y no un posible aliado, y hay que demostrarles que no, que en realidad seguimos siendo un aliado y es conveniente que nos mantengamos las dos partes frente a los Estados Unidos en el acuerdo.